¿por qué alguien decidiría que la vida no vale la pena? Un día te levantas, tomas el café, vas al trabajo, atiendes a tu familia, comes, duermes, lunes, martes, miércoles, y de pronto surge el ¿por qué? O mejor dicho, surge el ¿para qué? No hay sino un problema filosófico realmente serio. Juzgar si la vida vale o no vale la pena ser vivida equivale a responder a la cuestión fundamental de la filosofía. Así empieza Albert Camus su ensayo más famoso, El mito de Sísifo. Para muchos puede ser una bofetada. Bienvenidos a La Sustancia Literaria. Hoy nos vamos a enfrentar quizás a la pregunta más pesada de la historia del pensamiento. No es una pregunta sobre el cosmos, ni sobre el espíritu, ni sobre el amor. Es una pregunta que se hace en el silencio de la habitación cuando todo lo demás se apaga. Para Camus, todas las demás preguntas, que si el espíritu tiene 9 o 12 categorías, o si el mundo es tridimensional, son juegos. Aquí lo primero es decidir si nos quedamos o si nos vamos. Pero ojo, porque Camus no está haciendo un tratado médico sobre la depresión, está haciendo un diagnóstico sobre la existencia misma, y la primer pregunta que debemos hacernos es: ¿por qué alguien decidiría que la vida no vale la pena? Bueno, pues según él es porque ha descubierto el absurdo. Mucha gente cree que el absurdo significa que la vida no tiene sentido y ya está. Pero para Camus es algo más sencillo, porque el absurdo no está en el hombre y tampoco está en el mundo. De hecho, podemos decir que el absurdo es el divorcio, el choque entre los dos deseos contradictorios. El primero es el deseo humano de claridad, de orden, de que las cosas tengan un porqué, y el segundo es el silencio irracional del mundo, que no nos devuelve absolutamente ninguna respuesta. Camus describe cómo este sentimiento surge de repente. Pongámoslo así: un día te levantas, tomas el café, vas al trabajo, atiendes a tu familia, comes, duermes, lunes, martes, miércoles, y de pronto surge el ¿por qué? O mejor dicho, surge el ¿para qué? Es ahí donde inicia todo, porque es cuando el decorado se cae, es cuando te das cuenta de que has estado viviendo para el mañana, cuando el mañana solo te acerca a la muerte. ¿Y qué hacemos? Si el mundo no tiene sentido y nosotros necesitamos que lo tenga, ¿es el suicidio la única salida lógica? Aquí es donde Camus se pone interesante, porque nos va a decir que no, que el suicidio no es la solución, sino una confesión de derrota. Pero para entender cómo vivir sin esperanza, pero con rebeldía, tenemos que profundizar en cómo enfrentar ese vacío. Aquí, Camus nos pide que hagamos algo difícil, que nos quedemos en ese vacío y que toquemos con nuestras propias manos lo que él llama los muros absurdos, que es donde los límites de nuestra inteligencia se detienen y el mundo se vuelve un completo extraño. ¿Alguna vez has mirado un paisaje y por un segundo has sentido que no perteneces allí? No hablo de admirar su belleza, sino de sentir su hostilidad. Camus dice que a veces la densidad y la extrañeza del mundo son el absurdo. Ese es el primer muro, porque el mundo es irreductible a nuestra mente, y por mucho que le pongamos nombres, el universo sigue siendo un extraño que no habla nuestro idioma. Sin embargo, el muro más grande que tenemos somos nosotros mismos. Camus nos describe una escena cotidiana. Vas al baño, te miras al espejo y por un instante no te reconoces, porque ese rostro que te devuelve la mirada te parece un extraño.
Y aquí es el momento en el que el hombre se da cuenta de que su propia existencia es mecánica. Nos damos cuenta de que somos extranjeros de nuestra propia imagen. Otro muro que plantea Camus es el de la ciencia, porque nos puede dar leyes, nos puede decir cómo funciona el átomo, nos puede dar una lista infinita de datos, pero no puede explicarnos el mundo. Entonces la ciencia es un muro. Cuanto más intentamos entender la esencia de las cosas a través de la razón, más nos damos cuenta de que solo estamos creando metáforas. La inteligencia nos dice que este mundo es absurdo porque no puede ser capturado por completo. Y finalmente llegamos al muro que les da sentido a todo lo demás, la muerte. Camus la llama la única realidad matemática. Podemos vivir como si fuéramos eternos, pero el absurdo se alimenta de la certeza de que todo este esfuerzo, toda esta construcción de sentido terminará en la nada y bajo la iluminación mortal de ese destino aparece la inutilidad, ya que ninguna moral ni ningún esfuerzo parece tener peso si el final es el mismo para el santo que para el criminal. Entonces estamos rodeados, porque el mundo es extraño, nosotros somos extraños, la ciencia no tiene respuestas y la muerte nos espera al final del pasillo. ¿Qué nos queda? ¿Rendirnos? ¿O hay una forma de vivir contra esos muros? Hay quienes para intentar derribar esos muros tienen la tentación de inventar dioses o esperanzas para escapar de ellos, pero Camus cree que la verdadera libertad nace de no tener esperanza. Cuando nos damos cuenta de que la razón no puede explicarlo todo, tenemos dos opciones: o aceptamos la limitación de nuestra mente o damos un salto, y ese salto es el momento en que el hombre, desesperado por el silencio del mundo, decide que ese silencio es en realidad una voz divina, que simplemente no podemos entender. Camus analiza a filósofos como Chestov porque ellos reconocieron lo absurdo, vieron los mismos muros que nosotros, pero en lugar de quedarse frente al muro, decidieron que el mundo era una señal de Dios. ¿Por qué Camus usa un término tan fuerte como? Bueno, porque él cree que al dar ese salto de fe estamos matando nuestra propia capacidad crítica. Si el sentido físico elimina el cuerpo, el sentido filosófico elimina la mente, porque es negarse a ver la contradicción. Es como decir, como mi razón no entiende el mundo, pues voy a tirar mi razón a la basura y creer en lo imposible. Y esto es un truco de magia mental. La angustia es la única verdad que tenemos y querer escapar de ella es dejar de ser honestos con nuestra propia condición. El suicidio filosófico no solo ocurre con la religión, también ocurre con cualquier sistema de pensamiento que nos prometa que todo tiene un sentido oculto o que el futuro será perfecto. Y Camus nos dice que buscar una esperanza en el más allá o en una utopía lejana es una forma de no vivir el presente, pues es una forma de rendirse ante el absurdo bajo el disfraz de la virtud. Entonces, si el suicidio físico es una derrota y el suicidio filosófico es una mentira, ¿qué nos queda? ¿Cómo se vive sin esperanza y sin engaños? Aquí es donde Camus nos da una respuesta paradójica, porque si el mundo no tiene dueño, ni juez, ni destino, ni vacío, entonces por primera vez somos realmente libres. Bienvenidos a la libertad absurda. Antes de descubrir el absurdo, creíamos en una libertad de metas. Pensábamos que éramos libres para ser alguien en el futuro, para cumplir un propósito, pero esa libertad era en realidad una esclavitud, pues estábamos atados a un mañana que no existe, y al aceptar que no hay un mañana con sentido, esa presión desaparece. Entonces ya no tengo que ser algo para el universo, y es ahí donde el absurdo me devuelve mi vida tal cual es.
Camus usa una imagen poderosa, la del condenado a muerte. ¿Recuerdan la historia de Meursault del extranjero? Bueno, pues Meursault es un hombre que sabe que va a morir al amanecer, y es en esas últimas horas donde es el hombre más libre del mundo. ¿Por qué? Porque ya no tiene que preocuparse ni por el éxito, ni por la reputación o por el retiro. Solo le queda el presente, y la luz que entra por la ventana tiene un valor infinito porque es la última. La libertad absurda es la libertad del prisionero que deja de esperar el indulto, ya que al perder la esperanza de una vida mejor o eterna, recupera la propiedad absoluta de su vida actual, porque si la vida no tiene un sentido superior o de calidad, dictado por un Dios o una ideología, entonces lo que importa es la cantidad de experiencias. Pero ojo, Camus no dice que debes ser un hedonista sin control. Dice que debes estar disponible para la vida, vivir lo más posible, no lo mejor posible, pues cada segundo de conciencia es una victoria contra el silencio del mundo. Esta libertad absurda no es tranquila, es una lucha constante, y esto es lo que Camus llama la rebeldía. Es decirle al universo: sé que no me vas a dar respuestas, sé que me vas a matar, pero aquí estoy, viviendo a pesar de todo. Esa rebeldía es lo que le da su nobleza al ser humano, es mantener al absurdo vivo para poder enfrentarlo. El hombre absurdo no busca el mejor camino porque sabe que no hay un camino trazado por Dios o por la naturaleza. Lo que busca es la intensidad. Para él no hay reglas morales eternas, pero sí hay consecuencias. Así que el hombre absurdo es responsable de sus actos, pero no se siente juzgado por nada, más allá de su propia conciencia o la de los demás. Para el hombre absurdo, el arte no es una forma de escapar de la realidad, sino que la multiplica. Al escribir una novela, el autor está describiendo el mundo sin intentar darle una solución mágica. La gran diferencia entre un filósofo tradicional y un novelista absurdo es que el filósofo quiere explicar el porqué de las cosas. El novelista absurdo, en cambio, se limita a describir. Una buena novela absurda no tiene una moraleja. Paréntesis. ¿Ya se leyeron El extranjero, Los hermanos Karamazov o La metamorfosis de Franz Kafka? Bueno, pues una novela tampoco te dice cómo vivir ni te promete un cielo. Simplemente te muestra la tragedia de la existencia con una claridad insoportable, llegando a ser un testimonio de nuestra lucha contra el silencio del universo. Camus nos advierte que si una novela intenta demostrar una verdad eterna o una ideología, deja de ser arte absurdo para convertirse en propaganda o en filosófico. Entonces, el verdadero creador absurdo es aquel que sabe que su obra es inútil, que se quemará o se olvidará, y aún así la crea con toda su pasión. Ese es el esfuerzo supremo de la conciencia que se niega a rendirse. El arte es la mayor rebeldía, es construir algo hermoso sobre un abismo de vacío. Ya hemos visto los muros, la libertad y esta creación que no necesita mañana. Ahora, con toda esa carga sobre los hombros, estamos listos para la cumbre. Vamos a adentrarnos a la antigua Grecia para entender por qué, a pesar de todo, debemos imaginar a un hombre castigado como el hombre más feliz del mundo. Sísifo fue el más sabio y prudente de los mortales, pero también el que más desafió a los dioses, encadenó a la muerte, se burló de Plutón y prefirió el agua y el sol de la tierra a las sombras del inframundo. Su castigo es legendario: empujar una roca inmensa hasta la cima de una montaña, y cada vez que está a punto de llegar, el peso de la piedra la vence y ésta rueda de nuevo hasta el valle. Sísifo debe bajar y empezar otra vez por toda la eternidad. Camus nos dice que lo que le interesa no es el esfuerzo físico, sino el regreso,
porque es el momento en que Sísifo baja de la montaña para recoger su piedra. Ese es el momento, es el ahora de la conciencia, porque Sísifo sabe que su destino es inútil, que no hay esperanza de éxito y precisamente porque lo sube, se vuelve superior a su destino. Es más fuerte que su roca, porque si el descenso lo hiciera con la esperanza de que la próxima vez la piedra se quedará arriba, habría sufrimiento. Pero Sísifo no tiene esperanza, tiene lucidez. Aquí llega la gran lección de Camus. Sísifo nos enseña la rebeldía total porque su roca le dice que su destino le pertenece, y al aceptar que no hay un maestro divino que le dé sentido a su esfuerzo, Sísifo se convierte en el dueño de sus días. Él mira hacia atrás, ve su camino recorrido y no ve un fracaso, sino una serie de actos humanos unidos por su propia voluntad. El esfuerzo mismo para llegar a la cima basta para llenar el corazón del hombre. En nuestra vida moderna, el Sísifo actual no viste túnicas, sino ropa de oficina o uniforme, pues la roca son nuestras rutinas, el trabajo que nunca termina, la casa que se desordena apenas la limpiamos, el entrenamiento físico que repetimos para mantener el cuerpo o la búsqueda constante de estabilidad financiera en un mundo incierto. Como Sísifo, nos levantamos cada día y comenzamos el ascenso y a menudo sentimos que no avanzamos porque al llegar la noche, el trabajo de hoy será el mismo de mañana. La tragedia moderna es la ilusión de la meta definitiva. Creemos que si logramos esa promoción, ese viaje o esa compra, la roca se quedará en la cima, pero la roca siempre va a rodar. Albert Camus, al analizar este mito, concluyó que Sísifo es superior a su destino porque es consciente de él, y aquí es donde el mito se conecta con nuestra realidad, porque el sufrimiento no viene de la tarea, sino de la expectativa de que la tarea debería terminar, y cuando entiendes que la vida no es la cima, sino el proceso mismo del empuje, el absurdo desaparece. Al ser consciente de que la roca caerá, Sísifo se vuelve dueño de su tiempo. Tú, al reconocer que tu rutina es parte de tu ser y no una prisión, puedes dejar de buscar la salvación y al final del día empezar a encontrar propósito en el acto de subir. El mito se vuelve una herramienta de resiliencia cuando comprendes que la roca no es un peso, sino el terreno sobre el cual construyes tu identidad. Sísifo no está pensando en la cima mientras empuja, está sintiendo el peso de la piedra y el relieve de la montaña. Si te concentras en la ejecución de tus tareas actuales, el abismo de la falta de sentido pierde su poder, porque no eres la roca ni la montaña ni el castigo, eres la voluntad que decide empujar cada mañana a pesar de conocer el final. La verdadera rebeldía contra un mundo que te exige productividad constante es encontrar satisfacción personal en el esfuerzo mismo, independientemente del resultado final. En conclusión, la vida cotidiana no es una carrera hacia una meta que nos liberará, sino un ejercicio de voluntad constante. La felicidad, o al menos la paz, reside en imaginar que Sísifo, en su esfuerzo, es un hombre feliz porque sabe que la roca es suya y que subirla es finalmente su propia elección. Pues bueno, así llegamos al final. La vida es demasiado breve para leer sin profundidad. Busca la esencia, encuentra la sustancia. Soy Italia y esto es La Sustancia Literaria. Nos vemos en la próxima página.